Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este video. En esta tarde quiero hablarles de la palabra de Dios, como ustedes podrán ver en la pantalla, sobre este tema. Aprendamos a refrenar la lengua. Y es muy importante que nosotros aprendamos a refrenar nuestra lengua, porque muchas veces la utilizamos para provocar daños o para hacer daños a nuestros semejantes. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que utilizarla para bendecir a los demás. Y no la tenemos para maldecir, sino que tenemos que utilizarla para alabar y glorificar a nuestro Dios. Por eso vamos a ver la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Así que vamos a ver la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 versículo 5 al 12, donde podemos ver acerca de este tema. Dice la palabra de Dios: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición, bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Palabra del Señor. Yo sé que nos cuesta, nos es difícil controlar la lengua, pero es importante que aprendamos a controlar nuestra lengua. Recordemos que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. A todos nos cuesta controlar la lengua. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder controlar la lengua. Si aprendemos a refrenar nuestra lengua, podemos controlar cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Primero tenemos que controlar nuestra lengua para que también podamos controlar cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se puede controlar todo el cuerpo del caballo con un freno pequeño. También el pequeño timón puede controlar una nave enorme, enorme. Solo tenemos que pensar en estas dos cosas pequeñas. Un freno pequeño para caballo. Si colocamos este freno en la boca de un caballo, podemos controlar todo el cuerpo del caballo. De la misma forma, el pequeño timón puede controlar una nave enorme. Entonces estas dos cosas están siendo comparadas con la lengua. Lo mismo puede pasar con nuestra lengua. Podemos ver en la pantalla, podemos ver esta pregunta: ¿por qué aprender a refrenar la lengua? ¿Por qué? Podemos ver entonces en la pantalla la primera idea o primer punto que podemos ver en la pantalla. Porque ella es un fuego que puede hacer mucho daño a los demás. Es un fuego. Entonces podemos ver aquí, es un fuego que puede hacer daño a los demás. Y es muy cierto
es un fuego que puede hacer daño a los demás. La palabra de Dios nos exhorta a controlar nuestra lengua. Podemos ver un ejemplo, tal como un solo fósforo puede destruir a miles de árboles. Un solo fósforo puede destruir a miles de árboles. Así también una sola declaración impropia puede destruir a individuos, familias y aún congregaciones enteras. Imagínense lo que puede hacer la lengua. Recordemos que el fuego puede hacer daño a miles de árboles. Lo mismo también la lengua puede hacer daños. Puede causar muchos daños a las personas que nos rodean. Si nosotros no sabemos cómo controlar, cómo refrenar nuestra lengua. Podemos ver a continuación otra imagen. Como hemos visto que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Usted se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Pongamos otro ejemplo. Si nosotros metemos nuestra mano o un dedo en medio del fuego, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Cuál sería nuestra reacción en cuanto al dolor, por supuesto? ¿Cuál sería nuestra reacción? Nuestra reacción podría ser: ¡ay, qué dolor! ¿Verdad? Así también nuestra lengua puede herir a otra persona. Hay que tener cuidado de no hablar mal de otros. Hay que tener mucho cuidado de hablar mal de otros. Así que tenemos que reflexionar cómo estamos en cuanto a este tema. ¿Será que tenemos el control? ¿Será que tenemos el control? ¿Hablamos palabras que edifican a los demás o que destruyen a los demás? Tenemos que reflexionar cómo está nuestra situación, nuestra condición actualmente. Podemos ver entonces estos ejemplos como un fósforo puede hacer daños, un fósforo puede destruir a miles de árboles. La misma forma, nuestra lengua puede destruir a las personas que nos rodean. Como el dolor que nosotros sentimos al meter nuestra mano en medio del fuego, así es el dolor que van a sentir también las personas. Si nosotros no controlamos nuestra lengua. Y es muy importante que nosotros sepamos usar bien nuestra lengua. Vamos a continuar viendo en la pantalla. Aprendamos a refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque ella es un mundo de maldad. ¿Por qué la llamamos, o por qué la Biblia la llama un mundo de maldad? Se ha puesto a pensar por qué la lengua es nombrado un mundo de maldad. Aunque la lengua es tan pequeña, con ella se puede cometer muchos pecados. Con las manos se cometen muchos pecados, pero con la lengua se puede cometer aún más. Aún más. Dice que la lengua comete aún más pecados que nuestras manos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Tenemos que pensar antes de poner en acción nuestra lengua. Nuestra lengua puede hacer un montón de cosas,
Como por ejemplo podemos ver en la Biblia, en Efesios capítulo 4 versículo 29, lo vamos a leer. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice de esta manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escuchen bien que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? Él está hablando a los creyentes de Éfeso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer en estos tiempos? Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Como dice el mismo Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No solo tenemos que escuchar y después ignorar la palabra de Dios, tenemos que aplicar en nuestra vida. Vamos a continuar viendo entonces en la pantalla. Aprendamos a refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque ella es indomesticable y salvaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nuestra lengua a veces sale del control o sale de control. A veces no la podemos controlar. Por eso dice es indomesticable y salvaje. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos malos hábitos de hablar palabras que dañan o de usar nuestra lengua para mal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ponernos de rodillas en oración. Esto nos ayudará a cambiar nuestra actitud si lo tomamos en serio, si lo tomamos en cuenta, lo que también la palabra nos enseña. Póngase de rodillas en oración antes de poner la lengua en acción. Y esto es muy cierto, tenemos que ponerse de rodillas en oración antes de poner la lengua en acción. Tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. No nuestras propias ideas, sino que la palabra nos enseña. Nos basamos en la palabra de Dios, no en lo que nosotros pensamos, no en nuestras propias ideas, sino que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a continuar viendo. Como podemos ver en la pantalla, aprendamos a refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque ella está llena de veneno mortal. Está llena de veneno mortal. ¿Qué dice Santiago capítulo 3 versículo 8? Y lo vamos a leer. Santiago capítulo 3 versículo 8 dice de esta manera: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Está lleno de veneno mortal. Vamos a poner una imagen en la pantalla. Nuestra lengua puede compararse a esta rana. Puede estar llena de veneno mortal. Imagínense si nosotros no nos sometemos a Dios, no vamos a poder tener el control sobre nuestra lengua. Es más, vamos a tener una lengua venenosa, igual que la rana que nosotros estamos viendo en la pantalla. Por eso es muy importante, hermanos, reflexionar cómo estamos en este tiempo, cómo está nuestra condición, cómo está nuestra relación con Dios. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder tener el control sobre nuestra lengua. Es muy importante que sepamos que nuestra lengua puede ser peor que el mismo veneno de una cobra, como podemos ver en la pantalla. Puede ser peor que el veneno de la rana
de la cobra y de otros animales venenosos puede ser peor que eso. Por eso es muy importante que reflexionemos. El mundo está lleno de gente con la sonrisa en la boca y veneno en la lengua. Quizás nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que sonríen o son personas sonrientes, pero no sabemos que si su lengua es venenoso, es peor que el veneno de la rana o de la cobra que nosotros tenemos en la pantalla. Y es muy importante que reflexionemos o pensemos cómo está nuestra condición o cómo está nuestra relación con Dios. Vamos a continuar. Aprendamos a refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque ella es fuente de maldición y bendición. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 3 versículo 9 hasta el 12. Entonces lo vamos a leer. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma virtud agua dulce y amarga? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces es muy importante. No podemos usar nuestra lengua para mal y después para bien. Como cristianos tenemos que usar nuestra lengua para bendecir y no para maldecir a nuestros semejantes. No tenemos que fijarnos en la persona o en las personas que nos rodea y después maldecirlos, o que alguna persona nos ha hecho algo malo y lo hemos maldecido. Pero no debe ser así. Tenemos que usar nuestra lengua para bendecir a los demás. Tenemos que pensar bien y reflexionar cómo está nuestra condición, cómo no está nuestra relación con Dios. Recordemos, tenemos una lucha interior, tenemos una lucha. Desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, empieza una lucha en nuestro interior. Luchamos con los deseos carnales. Luchamos con los deseos carnales. Y tanto el Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo es que nosotros hablemos palabras que agradan a Dios. Tenemos que pensar entonces si estamos usando nuestra lengua para bendecir o para maldecir. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que bendecir y no maldecir. Aunque las personas nos hagan daño, pero a veces nos es difícil. ¿Y saben por qué? Porque aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Es la que es el peor enemigo que tenemos. Nuestro cuerpo es el peor enemigo que tenemos. Además, el mundo y Satanás. Pero podemos luchar con estos deseos carnales, con los deseos de nuestro cuerpo. Podemos luchar. El deseo de nuestro cuerpo es que hablemos palabras malas. Es que maldecimos. Es que maldecimos a los demás. Eso es el deseo de la carne. Es el deseo del cuerpo. Pero el deseo del Espíritu Santo es bendecir a los demás. Pero que tenemos que tomarlo en cuenta la palabra de Dios y no nuestras propias ideas. Como podemos ver en la pantalla, en la imagen, de una misma boca salen bendición y maldición. El apóstol Santiago dice: hermanos míos, esto no debe ser así.
Que nuestras palabras siempre sean de bendición y no de maldición. No tenemos que maldecir a nuestros semejantes. Tenemos que bendecir a los demás. Tenemos que usar nuestra lengua para bendición y no para maldición. Grabemos esto en nuestra mente, llevemos en la mente en todo tiempo, donde quiera que nos encontramos, donde quiera que vayamos, Dios siempre va a estar allí. Dios va a estar allí, pero tenemos que respetar a Dios. En primer lugar tenemos que respetar a Dios, bendiciendo a los demás. Gracias por la palabra de Dios que he compartido con ustedes en esta hermosa tarde. Hemos visto entonces el tema, aprendamos a refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque ella es un fuego que puede hacer mucho daño a los demás. Porque ella es un mundo de maldad. Porque ella es indomesticable y salvaje. Porque ella está llena de veneno mortal. Porque ella es fuente de maldición y bendición. Muchísimas gracias entonces. Espero que fue de gran bendición estas palabras que hemos visto en esta hora de la tarde. Bendiciones. Espero que sea de edificación para su vida como cristiano. No tenemos que enojarnos con la palabra de Dios. Tenemos que poner en cuenta, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Así que vamos a finalizar con este mensaje que he podido compartir con ustedes en esta hora de la tarde. Bendiciones para cada uno donde quiera que se encuentren. Dios siempre va a estar allí, donde quiera que nosotros vayamos, Dios va a estar allí. Es importante que tomemos en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, es la que nos instruye. Pero si no la tomamos en cuenta, siempre vamos a hablar conforme a nuestros deseos. Vamos a darle gusto a la lengua si nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Así que bendiciones para cada uno de ustedes y muchísimas gracias por la palabra de Dios que he compartido con ustedes.